Esto es Opinión 21, espacio de análisis, de reflexión, de debate de Capital 21, en donde ponemos sobre la mesa los temas de interés de la actualidad. Comenzamos. Gracias por acompañarnos esta noche en Opinión 21. El tema del día de hoy, el Banco de México después de Agustín Carstens. Y precisamente para hablar sobre este tema nos acompañan el día de hoy el maestro Juan Musi Amione. Él es director general de estrategias de Somoza. Musi, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan? Encantado, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros, recibimos con muchísimo gusto al licenciado Javier Rodríguez Labastida. Él es director online de alto nivel. Licenciado, le agradecemos que nos acompañe, es un honor. Muchas gracias por la invitación, Juan. Buenas noches. Igualmente, Javier, buenas noches. Pues antes de entrar sobre la materia, ¿qué le parece a usted si nos acompaña a ver la siguiente cápsula? El pasado 1 de diciembre de 2016, Agustín Carstens presentó su renuncia como gobernador del Banco de México para ocupar el cargo de gerente general del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza. Esta se haría efectiva a partir del 1 de julio de 2017. Sin embargo, a solicitud del presidente Enrique Peña Nieto, el funcionario aplazó la misma al próximo jueves 30 de noviembre. Para reemplazarlo, el Ejecutivo Federal habrá de presentar una terna de candidatos ante el Senado de la República. El nuevo titular deberá reunir por lo menos el voto de 2/3 partes de la Cámara Alta. La ley del Banco Central también permite la posibilidad de un interinato. La salida de Carstens se da en un programa económico incierto, marcado por la volatilidad financiera y el alza en los niveles de inflación en medio de la presidencia de Donald Trump, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la sucesión presidencial de 2018. El Banco de México, después de Agustín Carstens. Maestro, díganos, ¿cuál es la función del Banco de México? Bueno, pues mira, el Banco de México es nuestra casa de moneda, ¿no? Gracias a que tenemos una banca central, el papel moneda o las monedas como tal, ¿no? Tienen un respaldo y tienen un valor, ¿no? En pocas palabras, nuestro banco le da valor y hace de nuestra moneda en circulación, en este caso el peso mexicano, pues que tú cada billete o cada moneda que tengas tenga valor, ¿no? Eso como cualquier banca central. Pero además el Banco de México tiene el mandato único, porque hay bancas centrales, déjame decirte, Juan, que tienen dos funciones o dos mandatos, el de controlar a la inflación y el de promover el crecimiento económico. Son mandato doble. Por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos tiene este mandato doble. En el caso del Banco de México, el mandato es uno, o es único, y es el de controlar a la inflación, ¿no? Entonces, yo te diría que esa es la principal tarea, el principal objetivo y la principal función de nuestro Banco Central. Licenciado Rodríguez, y díganos, ¿por qué Agustín Carstens deja la gubernatura del Banco de México? ¿Por qué se va? Bueno, pues Agustín renunció a principios del año pasado, a principios de diciembre del año pasado, porque recibió una oferta bastante importante que es irse al Banco de Pagos Internacionales. ¿Qué es el Banco de Pagos Internacionales? Es el Banco Central de los bancos centrales. Es una institución que es un poco secreta, pero es, digamos, de las más poderosas del mundo y que obviamente, en cierta forma, asesora a todos aquellos bancos centrales que son los más importantes del mundo, ¿no? Es un puesto de poder clave, es un puesto muy importante en la economía mundial y pues la verdad es que es una oportunidad bastante grande para Agustín Carstens, que de por sí es una persona que ha tenido una trayectoria muy celebrada a nivel nacional y a nivel internacional, y creo que, digámoslo, esta es como la joya de la corona que obtiene a sus 59 años, ¿no? Maestro Musi, esta decisión se sabía desde hace bastante tiempo, se ha ido de alguna manera postergando. Háblenos un poco al respecto, ¿por qué? Sí, yo coincido que es una oferta a la que no podía decir que no, ¿no? Recordemos que en algún momento también contendió para el Fondo Monetario Internacional, sí, ¿no? Quedando la señora Christine Lagarde de Francia como la titular del fondo.
Pero sí, evidentemente él ya venía buscando, ya venía candidateando, por así decirle, al Fondo Monetario del Banco Internacional de Pagos, y creo que pues hemos tenido prácticamente desde que sabemos que es Donald Trump el presidente de Estados Unidos, pues una época muy complicada, ¿no? Entonces, entiendo que tenía la posibilidad de salir antes, de haberse ido antes, y tal y como lo decía en la introducción al programa, que me parece, por cierto, una muy buena introducción, porque ahí engloba todo, el momento complicado y demás, pues por petición del presidente accede a quedarse más, ¿no? Un poco diciéndole, oye, ahorita estamos viviendo un momento particularmente complicado y ha sido muy bueno en tu gestión, ya hablaremos del tema y por qué creemos que lo ha hecho bien, y creemos que es un mal momento para que nos dejes, ¿no? Aguántame, ¿no? En pocas palabras. Y creo que accedió, ¿no? Y accedió para de alguna forma tratar de alargar más a mi juicio, y yo creo que de muchos y de los mercados financieros, un mandato muy exitoso. Yo agregaría también un poco que el hecho de que se quede incluso le da cierta estabilidad a los mercados y confianza a los inversionistas y a los empresarios. La trayectoria de Carstens en la política económica mexicana, en la política monetaria del país, la verdad es bastante buena, y en ese sentido creo que también es otro mensaje que tal vez el presidente quería mandar, de un poco de estabilidad en un año que la verdad ha sido pues bastante intenso, ¿no? O sea, que sí ha sido de mucho altibajo desde que supimos que Donald Trump iba a tomar la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y en esos momentos complicados, como bien dice el licenciado Rodríguez, maestro, ¿es irreemplazable Agustín Carstens en el Banco de México? No, yo creo que evidentemente deja un umbral y unos zapatos difíciles de llenar, ¿no? Porque lo ha hecho, insisto, muy bien. Y yo creo que vale la pena ahorita, en la oportunidad que tengamos, de comentar por qué lo ha hecho bien. Pero yo creo que no hay indispensables, yo creo que no hay irreemplazables. Y creo que hay hombres, bueno, y mujeres, pero en este caso por los nombres que se mencionan, creo que hay hombres que tienen la capacidad de continuar esta labor del doctor Carstens. La verdad, Juan, sí creo que va a ser complicado por lo menos igualarlo, porque de veras lo ha hecho muy bien y tiene una credibilidad impresionante, pero no creo que sea indispensable ni tampoco irreemplazable. ¿Coinciden ustedes, licenciado, que lo ha hecho bien Carstens? Sí, definitivamente. Él, creo que la mayor fortaleza que tiene es que si alguien conoce el Banco de México a la perfección, es Agustín Carstens. Y decirlo, conoce todo, pues, o sea, entró desde muy joven al banco como analista, y a partir de ahí ha ido escalando puestos durante muchos años. Creo que, si mal no recuerdo, son 3, casi 4 décadas las que ha estado en el Banco de México en diversos puestos, y en ese sentido conoce muy bien, o sea, le tocaron varias crisis, y tú sabes que las crisis dejan mucho que aprender, ¿no? O sea, las crisis sin duda son los momentos en los cuales las personas, los directivos, los líderes es donde más aprenden, y Carstens aprendió muy bien de las crisis, ¿no? Y además es un tipo que tiene una naturaleza nata en el tema económico, ¿no? O sea, lo mostró desde la universidad. Él es egresado de la Universidad de Chicago, y en la Universidad de Chicago, de hecho, logra algo que casi nadie ha logrado, que es una maestría y un diplomado, una maestría y un doctorado en 3 años y medio, ¿no? Es que incluso ya ha dejado huella internacional desde ese sentido, y desde ahí fue como dejando ciertos pasos que fueron reconociendo su trayectoria personal y también su trayectoria profesional. Entonces sí es muy complicado encontrar un perfil de ese tamaño, de esa magnitud, pero también coincido con el maestro Juan Musi. Creo yo que sí, o sea, tampoco es como para decir, ay, ya se va Carstens y el Banco de México se va a caer y de aquí no vamos a poder salir. O sea, tampoco creo que pase eso, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién va a ser el próximo gobernador del Banco de México, maestro Musi? Bueno, es una pregunta a la que me encantaría conocer la respuesta. La verdad es que se mantiene incierto al día de hoy. Sería muy importante, y se dice que lo conoceremos a finales de esta semana o principios de la próxima. Entiendo también que tiene que ver con el juego político y cómo se moverán las fichas con el candidato que se iría a la presidencia, concretamente por el Partido Revolucionario Institucional. Y este mover de fichas va a determinar, o seguramente ya determinó, ¿no?,
Lo cierto es que públicamente no lo sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que el reemplazo bien puede ser alguien de ahí mismo, alguien de la misma Junta de Gobierno. Hay que recordar que hay vicegobernadores dentro de la propia Junta de Política Monetaria del Banco Central y los mercados estamos esperando que sea alguien de ahí, ¿no? Yo te diría, si es alguien de ahí que tiene un poco las cualidades y las características que ya comentaba Javier, que es alguien que ha estado en el banco mucho tiempo, que muchos de estos gobernadores o vicegobernadores cumplen con ese requisito, que conocen de macroeconomía, que han hecho escuela en el propio banco, que han formado parte de la Junta de Gobierno del Banco Central, yo creo que sería muy bien visto por el mercado, ¿no? Y es en ese sentido que, respondiendo a la pregunta anterior, no se vuelve irreemplazable. La preocupación del mercado y de un servidor es que llegue alguien de fuera, es que llegue alguien amigo del sistema o amigo del presidente y que no tenga estas cualidades o esta experiencia. Sí. El Senado debe de ratificar a aquella persona que el presidente designe como próximo gobernador del Banco de México. Así es. Ahora, bueno, nada más quería añadir un punto importante para lo que estaba diciendo Juan. Hace poco tuvimos la oportunidad en alto nivel de entrevistar a Agustín y le preguntábamos, un poco siguiendo el tema de ahora que se va, si alguien puede llenar los zapatos, ¿no? Le preguntábamos si había algún temor de él con respecto a su salida, o con respecto a la persona que pudiera llegar, ¿no? Y él nos mencionaba que, además de los puntos que mencionó Juan, que un temor importante era que aquella persona que llegara al Banco de México respetara la autonomía. El hecho de que respete la autonomía es vital para que el Banco de México cumpla su función, que bien lo mencionaba Juan en un principio, el mantener la inflación en un rango estable, preservar la autonomía del Banco de México. Entonces, alguien que llegue de fuera difícilmente podría preservar la autonomía del Banco de México. O alguien que tal vez no conoce la política monetaria económica, la política monetaria o la política económica del país, difícilmente podría preservar la autonomía del Banco de México. Entonces, es un temor que sí es importante y que en el cual, a la hora de elegir a la persona que sustituya a Agustín Carstens, habría que tomarlo. Y también habría que tomarlo en cuenta. Y también mencionar que el perfil de esta persona que sustituya a Agustín Carstens también tenga cierta credibilidad entre los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Por supuesto. Maestro, pues a 8 días de que el Banco de México tenga nuevo gobernador, ¿cuál es el comportamiento de los mercados? Es decir, ¿genera inquietud la salida de Agustín Carstens? Sí, déjame comentar algo bien interesante que dice Javier, y es que me recordó un tema fundamental. ¿Por qué se va la señora Janet Yellen de la Reserva Federal si lo ha hecho tan bien? ¿Por qué la mueve Trump, ¿no? Y la respuesta es, pues, porque es Trump, ¿no? Es muy a su estilo, es una decisión estomacal, así lo veo yo, y así lo vieron yo creo que muchos de los mercados. Alguien que lo ha hecho bien, en el caso de Agustín Carstens lo ha hecho bien, pero se va pues porque tiene esta gran oportunidad. En el caso de la señora Yellen lo ha hecho muy bien y se va porque Trump quiere tener ahí a alguien que pueda quizás dominar o que pueda persuadir a ciertas cosas, ¿me explico? Pero y eso le resta autonomía. Entonces, exacto. Cosa que no sucederá en México, esperamos. Exacto. Entonces, el señor Powell es un hombre que conoce, es un hombre que tiene las tablas y la experiencia, que tiene también la señora Yellen, y por eso es que el mercado no lo vio como trágico, ¿no? Porque tiene el currículum, tiene la experiencia y tiene los conocimientos. Pero mi percepción del tema, del reemplazo de la señora Yellen es, ahí Trump quiere una banca central y una reserva federal que se alinee a sus intereses, ¿no? Por ahí alguien me decía, y no lo creo, ¿no? Que si tendría que ver con que si las tasas de interés en Estados Unidos las suben más lentamente, entonces el tema inmobiliario sigue mejorando y sigue creciendo. En cambio, si llega un banquero central agresivo a subir tasas rápido, le pega muy fuerte al tema inmobiliario. Donald Trump tiene fuertes intereses en el tema inmobiliario, ¿no? Entonces, pensando mal, podría ser una designación que obedezca a sus intereses. Sí. Y por tanto, tema indispensable que decía Javier, que le reste autonomía al Banco Central. Sí. Ahora, aquí en México, tú nos decías, Juan, estamos preocupados. Sí, lo que pasa es que hoy tenemos unas preocupaciones enormes. Hay inquietud por TLC, la salida de Agustín ¿no? Carstens. Está el tema TLC, sí, ¿no? Está el tema elecciones 2018. Entonces,
este relevo y este cambio llega en un momento en el que tenemos unas preocupaciones enormes. Entonces, yo creo que de alguna forma, no sé si estén de acuerdo, se ha opacado un poquito esta noticia que es súper relevante e importante. Totalmente de acuerdo. Por estas otras dos que son de mayor impacto, TLC y elecciones 2018. Mayor impacto, no menos relevante, ¿no? Así es. No menos relevante, e incluso que también la decisión que se tome, o sea, es algo que tanto a corto, mediano y largo plazo va a influir en la dinámica económica del país, ¿no? Y regresando a la pregunta, ¿cuál es el comportamiento de los mercados con la salida de Agustín Carstens hoy a 8 días de que esto suceda? ¿No hay alguna variación, algo que llame la atención? Hasta el momento yo creo que en ese sentido ha impactado más, o los mercados están como más atentos a la parte del Telecan, o sea, del Tratado de Libre Comercio. Sí, sin duda. Definitivamente es lo que en este momento los tiene como muy enfocados, pero no lo dudo que en cuanto se conozca el nombre o en cuanto Agustín deje la gubernatura la próxima semana, que eso sí o sí tiene que ser la próxima semana, en cuanto Agustín deje la gubernatura, seguramente los mercados reaccionarán de alguna forma. Paradójicamente, los mercados están más tranquilos a 8 días de su salida que a 2 semanas o un mes. El tipo de cambio, ¿no? Sí. Hace unos días, hace 10 días estaba en 19.30, hoy estuvo en 18.60, ¿no? Y precisamente sobre esto, ¿qué se necesita para que el Banco de México cumpla con su objetivo de regular la inflación, que en estos momentos está altísima? Maestro licenciado, esta pregunta, por favor, regresando de un corte, estamos en Opinión 21, no se vale.